Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos muy contentos de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y, por qué no decirlo, su innegable atractivo, Kerem Bürsin. Pero no nos vamos a quedar en la superficie, no vamos a hablar de sus éxitos, que ya todos conocemos. Hoy vamos a explorar un lado más íntimo, más humano, más vulnerable de Kerem. Vamos a hablar de sus arrepentimientos. Sí, esos momentos que, mirando hacia atrás, desearía haber hecho de manera diferente. Esos errores, esas decisiones que lo marcaron y que, al final, lo convirtieron en la persona que es hoy. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudaría mucho a seguir creando contenido como este, contenido que busca explorar a fondo las vidas de las celebridades que tanto admiramos, pero desde una perspectiva más humana, más cercana. Así que por favor, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin. Un nombre que evoca pasión, talento y dedicación. Un actor que ha protagonizado algunas de las series de televisión más exitosas de los últimos años, como Sen Kalkam, Love is in the Air, que lo catapultó a la fama internacional. Pero como todos nosotros, Kerem también tiene sus propios demonios, sus propias batallas internas. Y aunque no es dado a compartir sus arrepentimientos abiertamente a lo largo de los años, en diversas entrevistas y apariciones públicas, ha dejado entrever algunos de esos momentos que lo atormentan. Uno de los arrepentimientos más recurrentes en la vida de Kerem, y esto es algo que ha mencionado en varias ocasiones, está relacionado con el tiempo que pasó lejos de su familia durante su infancia y adolescencia. Debido al trabajo de su padre, la familia Bürsin se mudaba constantemente de un país a otro. Pasaron por Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Estados Unidos. Esta vida nómada, aunque le brindó una perspectiva global y la oportunidad de experimentar diferentes culturas, también significó que no pudo establecer raíces profundas en ningún lugar ni pasar tanto tiempo como le hubiera gustado con sus seres queridos. En una entrevista, Kerem recordó con cierta melancolía las navidades que pasó lejos de su familia extendida, las fiestas de cumpleaños que se perdió y los momentos importantes en la vida de sus primos y tíos que no pudo compartir. Siempre sentí que me estaba perdiendo algo, dijo. Siempre sentí que estaba dejando un pedazo de mí en cada lugar al que me mudaba. Este sentimiento de desarraigo, de no pertenecer completamente a ningún lugar, lo acompañó durante muchos años y, según él mismo ha admitido, lo influyó a la hora de tomar decisiones importantes en su vida, como la de establecerse en Turquía y formar su propia familia. Aunque no se arrepiente de las experiencias que vivió, sí lamenta el tiempo que no pudo pasar con su familia y la distancia que se creó entre ellos debido a las constantes mudanzas. Para entender mejor la magnitud de este arrepentimiento, es importante considerar el contexto de la cultura turca, donde la familia juega un papel central en la vida de las personas. Los lazos familiares son muy fuertes y se espera que los miembros de la familia se apoyen mutuamente en todas las etapas de la vida. Para Kerem, crecer en un ambiente tan arraigado a la tradición familiar, pero al mismo tiempo estar constantemente alejado de ella, debió haber generado una profunda sensación de contradicción y anhelo. Imaginemos a un niño pequeño, Kerem, llegando a un nuevo país, con una nueva escuela y nuevos compañeros. Adaptarse a una nueva cultura, aprender un nuevo idioma, hacer nuevos amigos, todo esto requiere una gran capacidad de adaptación y resiliencia. Pero al mismo tiempo significa dejar atrás lo conocido, lo familiar, el consuelo del hogar y la compañía de sus seres queridos. Cada mudanza era un nuevo comienzo, pero también una despedida. Un nuevo mundo de oportunidades, pero también una pérdida de la estabilidad y la pertenencia. Este constante cambio no solo afectó sus relaciones con su familia extendida, sino también con sus amigos. Formar amistades duraderas requiere tiempo y proximidad. Cuando te mudas constantemente es difícil mantener el contacto con las personas que quieres. Cada vez que Kerem comenzaba a establecer un vínculo con alguien, era hora de empacar y mudarse a otro lugar. Esto debió haberle generado una gran frustración y un sentimiento de soledad. Además, la vida nómada también puede afectar el desarrollo de la identidad personal. Cuando te mudas constantemente te expones a diferentes culturas y valores. Esto puede enriquecer tu perspectiva,
Ro también puede generar confusión y falta de claridad sobre quién eres y a dónde perteneces. Kerem tuvo la oportunidad de aprender varios idiomas, de experimentar diferentes formas de vida y de desarrollar una mentalidad abierta y tolerante. Sin embargo, también tuvo que lidiar con la incertidumbre de no tener un lugar fijo al que llamar hogar. Con el tiempo, Kerem aprendió a adaptarse a los constantes cambios y a valorar las experiencias que le brindaba su vida nómada. Sin embargo, el anhelo por la estabilidad y la conexión familiar siempre estuvo presente en su corazón. Por eso, una vez que tuvo la oportunidad, decidió establecerse en Turquía y formar su propia familia. Quería crear un hogar para sí mismo y para sus futuros hijos, un lugar donde pudieran echar raíces y construir relaciones duraderas. Su decisión de convertirse en actor también puede estar relacionada con su deseo de conectar con la gente y de compartir sus experiencias con el mundo. A través de sus personajes, Kerem puede explorar diferentes emociones y situaciones, y puede llegar a personas de diferentes culturas y orígenes. Otro arrepentimiento que ha insinuado Kerem, aunque de manera más sutil, tiene que ver con su perfeccionismo. Es sabido que es un actor muy dedicado, que se toma su trabajo muy en serio y que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Sin embargo, esta búsqueda constante de la perfección a veces lo lleva a ser demasiado crítico consigo mismo y a no disfrutar plenamente de sus logros. En una ocasión, hablando sobre su papel en Senkalkapm, Kerem mencionó que a pesar del enorme éxito de la serie, a menudo se enfocaba en los errores que cometía en lugar de celebrar los aciertos. Siempre estoy pensando en lo que podría haber hecho mejor, dijo. Siempre estoy buscando formas de mejorar. A veces, eso me impide disfrutar del momento y apreciar lo que he logrado. Este perfeccionismo, esta necesidad de ser siempre el mejor, lo ha llevado a trabajar incansablemente, a veces hasta el agotamiento, y a descuidar otros aspectos importantes de su vida, como su salud y sus relaciones personales. Si bien reconoce que su dedicación ha sido clave para su éxito, también admite que a veces se arrepiente de no haber sido más indulgente consigo mismo y de no haber disfrutado más del camino. El perfeccionismo, si bien puede ser una cualidad que impulsa el éxito, también puede ser una fuente de estrés y ansiedad. Las personas perfeccionistas suelen tener estándares muy altos para sí mismas y para los demás, y se sienten frustradas cuando no cumplen con esas expectativas. En el caso de Kerem, su perfeccionismo lo lleva a exigirse al máximo en cada papel que interpreta, a estudiar cada detalle del guión y a ensayar repetidamente hasta alcanzar la perfección. Si bien esto puede resultar en actuaciones brillantes, también puede generarle una gran presión y dificultarle la posibilidad de relajarse y disfrutar del proceso creativo. Además, el perfeccionismo puede afectar las relaciones personales. Las personas perfeccionistas a menudo son muy críticas consigo mismas y con los demás, lo que puede generar conflictos y dificultar la comunicación. En el caso de Kerem, su perfeccionismo puede haber afectado sus relaciones amorosas, ya que puede ser muy exigente con sus parejas y tener dificultades para aceptar sus imperfecciones. También puede haber afectado sus relaciones con sus compañeros de trabajo, ya que puede ser muy crítico con su desempeño y tener dificultades para delegar tareas. Es importante recordar que nadie es perfecto y que todos cometemos errores. Aprender a aceptar nuestros errores y a perdonarnos a nosotros mismos es fundamental para nuestra salud mental y emocional. En el caso de Kerem, sería beneficioso que aprendiera a ser más indulgente consigo mismo y a celebrar sus logros, en lugar de enfocarse en sus errores. También sería importante que aprendiera a delegar tareas y a confiar en sus compañeros de trabajo. Otro punto que, aunque no lo catalogue explícitamente como un arrepentimiento, sí genera reflexión en Kerem, es la gestión de su vida personal bajo el escrutinio público. Como figura pública, cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por los medios y por sus fans. Esto ha afectado inevitablemente sus relaciones personales, especialmente sus relaciones amorosas. Su relación con Hande Erçel, su coprotagonista en Senkalkapm, fue uno de los romances más seguidos y comentados de los últimos años. La química entre ellos era innegable tanto en la pantalla como fuera de ella, y sus fans se enamoraron de la pareja. Sin embargo, la presión mediática y la constante exposición pública terminaron afectando la relación, que finalmente llegó a su fin. Si bien Kerem nunca ha hablado abiertamente sobre los motivos de la ruptura, sí ha dejado entrever que la falta de privacidad y la constante intromisión de los medios jugaron un papel importante. En varias entrevistas ha expresado su deseo de proteger su vida personal y de mantener sus relaciones sentimentales alejadas del foco mediático.
Aunque no se arrepiente de haber vivido su relación con Ande, sí lamenta la forma en que la presión pública afectó su intimidad y contribuyó al final de la relación. La vida de una celebridad puede parecer glamurosa y envidiable desde fuera, pero también tiene su lado oscuro. La falta de privacidad, la constante atención de los medios y la presión de los fans pueden ser muy difíciles de soportar. En el caso de Kerem y Ande, su relación se convirtió en un tema de interés nacional y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esto debió haber generado una gran presión sobre la pareja y dificultado la posibilidad de tener una relación normal y privada. Además, la presión mediática también puede afectar la forma en que las personas se relacionan entre sí. Cuando una relación está constantemente bajo el escrutinio público, es difícil mantener la espontaneidad y la autenticidad. Las personas pueden sentirse obligadas a actuar de una determinada manera para complacer a los fans o para evitar generar controversia. Esto puede generar tensión y dificultar la comunicación. Es comprensible que Kerem desee proteger su vida personal y mantener sus relaciones sentimentales alejadas del foco mediático. Todas las personas tienen derecho a la privacidad y a la intimidad, y las celebridades no son una excepción. Sin embargo, en el mundo actual, donde las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel tan importante, es difícil mantener la vida personal completamente separada de la vida pública. Finalmente, otro aspecto que podríamos considerar como un posible arrepentimiento, aunque nuevamente no lo exprese directamente, es su postura en ciertos temas polémicos. Kerem ha sido criticado en algunas ocasiones por no pronunciarse sobre cuestiones sociales y políticas que son importantes para sus fans. Si bien es cierto que tiene derecho a mantener sus opiniones en privado, algunos de sus seguidores han expresado su decepción por su falta de activismo. En un mundo cada vez más polarizado, donde las celebridades son a menudo vistas como modelos a seguir, la decisión de no tomar partido puede ser interpretada como una falta de compromiso o incluso como una aprobación tácita de ciertas injusticias. Es posible que Kerem se arrepienta, en cierto modo, de no haber utilizado su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y para defender causas que le son cercanas. Sin embargo, también es importante recordar que cada persona tiene derecho a elegir cómo y cuándo expresar sus opiniones, y que la decisión de no hacerlo no necesariamente implica una falta de convicción. La decisión de una celebridad de pronunciarse o no sobre temas políticos y sociales es un tema complejo y controvertido. Por un lado, las celebridades tienen una gran plataforma y una gran influencia sobre sus fans, por lo que podrían utilizar su voz para generar conciencia sobre temas importantes y para promover el cambio social. Por otro lado, las celebridades también tienen derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, y no están obligadas a compartir sus opiniones con el público. Además, pronunciarse sobre temas polémicos puede generar controversia y alienar a algunos fans. En el caso de Kerem, es posible que haya optado por no pronunciarse sobre ciertos temas para evitar generar controversia o para proteger su imagen pública. También es posible que considere que no tiene suficiente conocimiento sobre esos temas para opinar de manera informada. Cualquiera que sea la razón, es importante respetar su decisión. En resumen, hemos explorado algunos de los posibles arrepentimientos de Kerem Bürsin, esos momentos que, mirando hacia atrás, desearía haber manejado de manera diferente. Hemos hablado del tiempo que pasó lejos de su familia, de su perfeccionismo, de la presión mediática sobre su vida personal y de su postura en ciertos temas polémicos. Es importante recordar que todos cometemos errores y que los arrepentimientos son parte natural de la vida. Lo importante es aprender de ellos y utilizarlos como una oportunidad para crecer y convertirnos en mejores personas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado interesante esta mirada más íntima a la vida de Kerem Bürsin. Si les gustó, por favor, déjenos un comentario abajo y cuéntenos qué les pareció más interesante. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué temas les gustaría que cubriéramos en el futuro. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros. Así que si aún no lo han hecho, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima y hasta entonces.